Los que quieran patria, vengan con Chávez, porque vamos construyendo patria. Exijo lealtad absoluta a mi liderazgo, porque yo no soy yo. Así lo dijo Gaitán. Yo soy un pueblo, carajo. Bueno, seguimos en Alerta Roja, boletín en televisión. Hoy nuestro segundo programa con nuestro invitado especial, el gobernador del estado portugués y jefe del PSV en el estado portugués. Yo quería hacerle una pregunta, regresando un poquito al 27 de noviembre, comandante jefe. Es que ustedes en su época, que fueron unos jóvenes que indudablemente insurgieron, colocando inclusive su futuro dentro de una profesión tan noble y digna como la de ser oficiales de la Fuerza Aérea Venezolana, producto de luego de una reflexión con todo aquel movimiento que había generado el movimiento, el BR200, por la cantidad de sucesos que venían ocurriendo en Venezuela, de corrupción, del acorralamiento de los sectores burgueses por la economía y que tenían ahorcado al pueblo venezolano, la represión, bueno, todos esos elementos que la izquierda, lo que fuimos de esa izquierda de los años 60 y 70, lamentablemente habíamos fracasado por el método de lucha que habíamos utilizado. Sin embargo, ustedes, cuando nadie se esperaba, nosotros nunca lo esperábamos, insurgen y retoman nuevamente el sueño, ¿no? Volvimos a despertar y volvimos nosotros, los de esa vía izquierda, a soñar, a decir, si es verdad, el sueño es realizable, aquí están estos jóvenes. Pero ustedes que le pasan a formar parte de esa generación de luchadores y que hoy en el 2013 forman parte del gobierno, la pregunta en concreto, comandante jefe, de ese sueño que ustedes despertaron, insurgieron contra el status quo, a lo que ha ocurrido, o lo que ha ocurrido después de 14 años de gobierno revolucionario, han visto cambios sustanciales, han visto que realmente la sociedad se ha ido moviendo hacia una sociedad más humana, más digna, donde las relaciones de producción inclusive sean más solidarias de todos los venezolanos. Sí. Pero, Néstor, fíjate una cosa, ¿no? 36 años teníamos nosotros en el año 92 cuando se materializa la insurrección, la insurgencia militar, que ya veníamos ahí fraguando desde los años 80, ¿no? 82, 83, cuando el bicentenario del natalicio libertador, y que el año 89 recuerdo, cuando el Caracazo, le decía yo al comandante Hugo Chávez, que éramos vecinos allá en San Joaquín, en el estado Carabobo, que habíamos pelado ese boche. Pelamos el boche, Hugo, porque este era el momento de haber insurgido, cuando el pueblo se levantó y salió a la calle y fue masacrado por esa Fuerza Armada que recibió las órdenes. Recibió las órdenes de aquel nefasto general ministro de la Defensa y de aquel nefasto presidente. Y de alguna manera había una deuda moral allí de parte nuestra, que ya veníamos, repito, conformando este grupo de oficiales, que desde capitán, desde los 28, 27 años, comenzamos como que a hacer vida orgánica en una expresión de insurgencia dentro del seno de las Fuerzas Armadas, que se reflejaba en el seno de las Fuerzas Armadas sobre la crítica permanente y el cuestionamiento permanente de políticas y actitudes del generalato y de la oficialidad superior, que iba en detrimento, pues, a veces de la dignidad incluso de los oficiales, de las tropas de los oficiales. Eso por una parte, que es bueno destacarlo. Y es bueno destacarlo porque ese ha sido uno de los grandes cambios también que ha propiciado este proceso revolucionario. El trato hacia nuestra oficialidad, hacia nuestra tropa, es un trato más digno, más humano. Fernando, que tiene hijos militares, y bueno, yo que he tenido la oportunidad de compartir con aquellos muchachos que fueron mis alumnos en la escuela, tanto de cadete luego como oficial de planta, luego como instructor,
podemos ver cómo definitivamente hubo un salto cualitativo allí fundamental en el trato hacia el personal. Eso es un elemento importante. Ese elemento que está allí se refleja también hacia las relaciones del pueblo con el gobierno. Las relaciones pueblo-gobierno. Que si ponemos como referencia el año 89, para no irnos hacia atrás, de aquellas masacres clandestinas que se daban en los campos, que se daban en las universidades, que se daban en los liceos cuando salíamos a protestar y nos entraban a plomo, como nos entraban a plomo ahí en el Liceo Páez, en la Escuela Técnica, ese relacionamiento del pueblo con el gobierno se tornó de una manera mucho más horizontal, mucho más paralela. Y el examen final, diría yo, o uno de los exámenes, pues, si evaluásemos esto haciendo una analogía al esquema educativo formal, el examen de esa prueba lo pasó esta revolución el 11, 12 y 13 de abril. El 11 y 12 de abril, cuando una parte opositora del pueblo contra la revolución fue engañada por la vía de la protesta pacífica a exigir la renuncia de Hugo Chávez. Y una vez que visualizó que era una trampa que le habían montado allí, se replegó y no apoyó ese golpe de Estado. Se replegó por completo. Y segundo, el día 13, esa fuerza humana, social, que apoyaba la revolución y que apoya la revolución, fue sin disparar un plomito, sin un traqui-traqui, sin quitarle la vida a nadie, solamente con la Constitución en una mano y con la otra mano, que así lo vivimos, agarrando el cañón de un tanque, llevaron a los oficiales y a los tanques a la procura del restablecimiento del hilo constitucional y por supuesto al rescate de su vida. Yo creo que ese fenómeno político es un fenómeno que marca un hito en la historia política mundial, que no se ha visto en absolutamente ninguna sociedad civilizada, como dijera la presidenta Cristina Kirchner, en ninguna sociedad desarrollada, sino acá en Venezuela, lo que denota y que traduce en el elevado nivel de conciencia que tiene nuestro pueblo, de cómo es capaz de resolver sus conflictos sobre la base pacífica, sobre la actitud pacífica, en el marco de las leyes, pero en el marco de unas leyes que fueron construidas no para coaccionar al pueblo, no, al contrario, que fueron concebidas para liberar a ese pueblo, para que el pueblo definitivamente ejerciese su libertad con los controles propios que debe tener toda sociedad, pues, porque también la libertad ilimitada puede ser muy perjudicial. Y eso es una paradoja que pudiéramos debatir quizás en otro programa, ¿no? Porque hay unos fundamentalistas que se pretenden ser más liberales que todo el mundo y terminan siendo unos grandísimos dictadores. Entonces, porque creen que la libertad plena, que es mentira, eso no existe, como el libre mercado no existe, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que ahí también hay un cambio fundamental que ya la sociedad lo aprendió y ya la sociedad lo sabe y ha definido un mecanismo para dirimir sus conflictos. Y es tan sólido ese aprendizaje que la oposición ha hecho esfuerzos insaciables para tratar de empujar a su militancia a que vaya a un conflicto y genere un conflicto en nuestro país, empujado por uno de los más grandes imperios que la humanidad ha conocido, que es el imperio norteamericano, y su propio pueblo, el propio pueblo militante de la oposición, se ha negado. Tú ves siempre un grupito de desadaptados que intentan hacer hostigamiento, que es la guerra en la cual estamos insertas, en la guerra del hostigamiento, que es la guerra de cuarta generación, pues es la guerra psicológica, es la guerra económica, es la guerra energética. Fíjense cómo ya empezaron a multiplicarse los apagones otra vez, ¿entiendes? Como ya empezaron a sabotear los cajeros electrónicos, ya empezaron a sabotear los correos. Bueno, yo que tengo toda la vida con mi correíto electrónico ahí, le inyectaron unos virus ahí también para que se dañara. O sea, es una guerra de hostigamiento. Y en cada una de esas acciones ellos tienen un saldo. 2 o 3 personas se molestan, 4 o 5 personas se molestan. Y ellos van sumando a su tarea perversa de desánimo de la población, de anomia en la población, o sea, de inmovilización de la población, en desnaturalizar la esencia de nuestras políticas, en banalizarla. ¿Para qué? Para ellos, luegamente, posesionarse de los objetivos. Entonces yo creo que esos cambios que tienen que ver con la primera acción de gobierno que tomó Chávez, que fue el poder constituyente, bueno, ahí se centra la esencia de nuestro proyecto. Pues yo creo que en la medida que consolidemos ese poder constituyente, en esa medida, esos sueños que nosotros nos planteamos van a ir siendo realidad poco a poco. Mira, ya el verdugo nos señaló
el tiempo. Ya Vamos a un nos corte y está regresamos con señalando más de Quedé Alerta acribillado Roja. ahí, ¿verdad? Sí. Va a tener que... Los que quieran patria, vengan con Chávez, porque vamos construyendo patria. Exijo lealtad absoluta a mi liderazgo, porque yo no soy yo. Así lo dijo Gaitán. Yo soy un pueblo, carajo.